Capítulo 4. Una proposición de la señora Glenarvan. Durante aquella conversación, Helena no había hablado de los temores expresados en las cartas de Lord Glenarvan con respecto a la acogida hecha a su pedido por el almirantazgo. Tampoco dijo una palabra del probable cautiverio del capitán Grant por los indios de la América Meridional. ¿Con qué objeto entristecer a estos pobres niños por la situación de su padre y disminuir las esperanzas que acababan de concebir? ¿Abuela? ¿Está escuchando? Perfecto. Esto no hubiera cambiado las cosas. Así pues, Helena guardó silencio a este respecto, y después de haber contestado todas las preguntas de la señorita Grant, preguntó ella a su vez sobre su vida y situación en el mundo, donde parecía ser la única protección de su hermano. La joven contó una historia simple y emocionante que aumentó más aún la simpatía de Helena por ella. María y Roberto Grant eran los únicos hijos del capitán Enrique Grant, quien perdió a su esposa al nacer Roberto. Durante sus largos viajes confiaba a sus hijos a una anciana prima suya, muy buena. El capitán Grant era un valiente marino que sabía su oficio, buen navegante, a la vez que excelente negociante, reuniendo así dos valiosas aptitudes para los skippers de la marina mercante. Vivía en la ciudad de Dundee, en el condado de Perth, Escocia. Era pues natural del país. Su padre, ministro de la iglesia de Santa Catalina, le había dado una completa educación, pensando que esto no perjudicaría a nadie, y menos a un capitán de ultramar. Durante sus primeros viajes, al principio como segundo y luego en su calidad de skipper, logró éxito en sus negocios. Algunos años después del nacimiento de Roberto, Enrique poseía ya una regular fortuna. Fue entonces cuando le asaltó la idea que popularizó su nombre en Escocia. Como los Glenarvan y algunas otras grandes familias de las Lowland, las tierras bajas, él estaba completamente separado de corazón, sino de hecho, de la invasora Inglaterra. A su modo de ver, los intereses de su país no podían ser los mismos que los de los anglosajones, y para darles un desarrollo independiente, resolvió fundar una vasta colonia escocesa en una de las posesiones de Oceanía. Mira vos, hoy 170 años después, los escoceses siguen queriendo independizarse. ¿Soñaba para el porvenir con esa independencia de que habían dado ejemplo los Estados Unidos? Esa independencia que las Indias, Australia y Australia no pueden dejar de conquistar un día. Quizá también dejara entrever sus secretas esperanzas. Se comprende entonces que el gobierno rehusaba favorecer un proyecto de colonización y que le creara toda clase de dificultades que en cualquier otro país hubiesen desmoralizado al hombre. Pero Enrique no se dejó abatir, apeló al patriotismo de sus compatriotas, puso su fortuna al servicio de su causa, construyó un navío y, secundado por una tripulación escogida, partió para explorar las grandes islas del Pacífico después de haber confiado a sus hijos al cuidado de su anciana prima. Esto era en el año 1861. Escúchame, Sí. las ciudades escocesas importantes cuando... Y no son muchas, pero él era de Perth. Hay una Perth en Australia también. Durante un año... estábamos acá. Bien. Pero Enrique no se dejó abatir, apeló al patriotismo de sus compatriotas, puso su fortuna al servicio de su causa, construyó un navío y, secundado por una tripulación escogida, partió para explorar las grandes islas del Pacífico. Después de haber confiado a sus hijos al cuidado de su anciana prima. Esto era en el año 1861. Durante un año, hasta mayo de 1862, se tuvieron noticias suyas. Pero desde su partida del Callao, en el mes de junio, nadie oyó hablar del Britannia. Y la Gaceta Marítima permaneció muda respecto a la suerte del capitán. En estas circunstancias murió la vieja prima de Enrique Grant y los dos niños quedaron solos en el mundo. María Grant tenía entonces 14 años. Su espíritu valiente no se amilanó ante la situación que se le creara y se consagró por entero a su hermano, pequeño aún. Había que educarlo, instruirlo, a fuerza de economías, de prudencia y sagacidad, trabajando día y noche, dándose por entero a él, privándose ella de todo. La joven pudo afrontar la educación de su hermano y desempeñar valerosamente sus deberes maternales. Los dos niños vivían entonces en Dundee, en esa conmovedora situación de la miseria notablemente aceptada, pero valerosamente combatida. María no pensaba más que en su hermano y soñaba con un feliz porvenir para él. Para ella, el Britannia, se había perdido para siempre y su padre estaba muerto, bien muerto. Renunciamos, pues,
a pintar su emoción cuando la noticia de The Times que el azar puso ante sus ojos la sacó súbitamente de la desesperación. Sin vacilar, tomó inmediatamente su resolución. Aunque tuviese que saber que el cuerpo del capitán Grant se había hallado en alguna costa desierta, en el fondo de un navío desamparado, eso era preferible a esta duda incesante, esta tortura eterna de lo desconocido. Qué sabias palabras, ¿no? ¿Abuela? Dijo todo a su hermano. Ese mismo día, los dos tomaron el tren de Perth y a la tarde llegaron a Malcolm Castle, donde después de tantas angustias, María había recobrado las esperanzas. Esta es la dolorosa historia que María Grant contó simplemente a la señora Glenarvan, y sin pensar que en todo esto, durante esos largos años de prueba, ella se había conducido como una joven heroica. Pero Elena lo pensó por ella, y varias veces, sin ocultar sus lágrimas, tomó entre sus brazos a los dos hijos del capitán Grant. En cuanto a Roberto, parecía que por primera vez escuchaba esta historia. Al oír a su hermana, abría desmesuradamente los ojos, comprendía todo lo que ella había hecho, todo lo que había sufrido, y por último, rodeándola con sus brazos. «Ah, mamá, mi querida mamá», exclamó sin poder retener este grito arrancado desde lo más profundo de su corazón. Durante la conversación había llegado la noche. Teniendo en cuenta la fatiga de los jóvenes, Elena no quiso prolongar por más tiempo la entrevista. María Grant y Roberto fueron conducidos a sus habitaciones y se durmieron, soñando en un porvenir mejor. Cuando salieron, Elena hizo llamar al mayor, a quien contó todos los incidentes de la tarde. «Qué joven valiente es María Grant», comentó McNabbs al oír el relato de su prima. «Quiera el cielo que mi marido obtenga éxito en sus gestiones», respondió Elena, «pues de lo contrario, la situación de estos jóvenes sería horrible». «Lo obtendrá», repuso McNabbs, «lo obtendrá, siempre que los lores del almirantazgo no tengan un corazón más duro que las piedras de Portland». A pesar de esta afirmación del mayor, Elena pasó la noche presa de los más vivos temores y no tuvo un momento de reposo. Al día siguiente, María Grant y su hermano, que se habían levantado al alba, se paseaban por el gran patio del castillo cuando oyeron el ruido de un coche. Lord Glenarvan entraba en Malcolm Castle con toda la rapidez que permitían sus caballos. Casi enseguida, la señora Elena, acompañada por el mayor, apareció en el patio y corrió hacia su marido. Este parecía triste, desanimado, furioso, estrechaba a su esposa entre sus brazos y callaba. «¿Y bien, Eduardo?», exclamó Elena. «Oh, querida, esta gente no tiene corazón», respondió Lord Glenarvan. «¿Se han negado?». «Sí, me han negado un navío. Hablaron de los billones vanamente gastados en la búsqueda de Franklin. Declararon el documento oscuro e ininteligible. Dijeron que la pérdida de esos dos desgraciados databa desde hace ya más de 2 años y que había pocas probabilidades de encontrarlo. Sostienen que prisioneros de los indios habrán sido internados por esas tierras y que no es posible registrar toda la Patagonia para buscar a 3 hombres, 3 escoceses. Que esta búsqueda sería inútil y peligrosa, que costaría más víctimas de las que salvaría. En fin, que han dado todas las malas razones de quienes quieren negarse. Se acordaban de los proyectos del capitán y el desgraciado Grant está perdido para siempre». ¿Abuela? «Mi padre, mi pobre padre», exclamó María Grant arrojándose a los pies de Lord Glenarvan. «¿Su padre?», dijo este sorprendido al ver a la joven a sus pies. «Sí, Eduardo, María y su hermano, los 2 hijos del capitán, a quien el almirantazgo acaba de condenar a la más cruel orfandad». «Ah, señorita», repuso Lord Glenarvan, levantando a la joven, «si hubiese sabido vuestra presencia». No dijo más. Reinaba en el patio un silencio penoso, interrumpido por sollozos. Nadie alzó la voz. Ni Lord Glenarvan, ni la señora Elena, ni el mayor, ni los servidores del castillo, colocados silenciosamente alrededor de sus amos. Pero, con su actitud, todos estos escoceses protestaban contra la conducta del gobierno inglés. Después de algunos instantes, el mayor tomó la palabra y, dirigiéndose a Lord Glenarvan, dijo: «¿Entonces no tienes ninguna esperanza?» «Ninguna». «Bien», exclamó Roberto, «yo iré a encontrarme con esa gente y veremos». Roberto no terminó su amenaza porque su hermana lo detuvo, pero su puño cerrado indicaba intenciones poco pacíficas. «No, Roberto, no», dijo María Grant. «Demos gracias a estos señores por todo lo que han hecho por nosotros, guardémosles un eterno agradecimiento y partamos». «María», exclamó Elena. «Señorita, ¿a dónde quiere ir?», dijo Lord Glenarvan. «Quiero ir a echarme a los pies de la reina», respondió la joven, «y veremos si ella se mostrará sorda a las súplicas de 2 hijos que piden la vida de su padre». Lord Glenarvan sacudió la cabeza.
No es que él dudara del buen corazón de su graciosa majestad, pero sabía que María no podría llegar hasta ella. Rara vez los que suplican llegan a las gradas del trono. Pareciera que se hubiese escrito en la puerta de los palacios reales lo que los ingleses ponen en la rueda del timón de sus navíos. Passengers are requested to not to speak to the man at the wheel. Se ruega a los pasajeros no hablar al hombre que está en el timón. Elena adivinó el pensamiento de su marido, sabía que la joven intentaría inútiles pasos y veía a estos dos niños llevando en lo sucesivo una existencia desesperada. Entonces tuvo una idea grande y generosa. Ahí está la diferencia un poco con Dickens, ¿no, abuela? Dickens hubiera narrado esa historia, ¿no? La de la existencia desesperada, de los dos, ¿o no? Probablemente que buscan llegar a la reina, que todas esas aventuras más urbanas. ¿Sí? Pero no estamos con Dickens, estamos con Grant, con María Grant, que María Grant exclamó: espere, hija mía, y escuche lo que voy a decir. La joven tenía a su hermano de la mano y se disponía a partir. Se detuvo. Entonces Elena, con los ojos húmedos, pero con la voz firme y el rostro animado, se adelantó hacia su esposo. Eduardo, al escribir esta carta y arrojarla al mar, el capitán Grant le ha confiado a Dios. Dios no las envió. Sin duda Dios ha querido encargarnos a nosotros de la salvación de esos desgraciados. ¿Qué quieres decir, Elena?, preguntó Lord Glenarvan. Reinaba un silencio profundo en la reunión. Quiero decir, repuso Elena, que uno debe considerarse feliz al comenzar la vida de matrimonio con una buena acción. Y bien, querido Eduardo, tú, en mi obsequio, habías proyectado un viaje de placer, pero ¿qué placer puede ser más verdadero y útil que el de salvar a unos infortunados a quienes su país abandona? Elena, exclamó Lord Glenarvan. Elena. Sí, tú me comprendes, Eduardo. El Duncan es un excelente buque y puede afrontar los mares del sur. Puede dar la vuelta al mundo y la dará si es preciso. Partamos, Eduardo. Vayamos a buscar al capitán Grant. Al oír estas valientes frases, Lord Glenarvan tendió los brazos a su joven esposa y sonriendo la estrechó contra su corazón, mientras María y Roberto le besaban las manos. Y durante esta escena emocionante, los servidores del castillo, conmovidos y entusiasmados, dejaban escapar desde el fondo de su corazón esta exclamación de gratitud: ¡Hurra, hurra por la señora de luz! ¡Hurra, 3 veces hurra! ¡Por Lord y la señora Glenarvan!